Investigación cerámica. La cerámica, procedente del griego antiguo keramike, femenino de keramikos, que significa hecho en arcilla. Cerámico se designaba al barrio de los alfareros en la antigua Atenas, al noreste de la Acrópolis. Es el arte de fabricar vasijas y otros objetos de arcilla u otro material cerámico por acción del calor, es decir, cocida a una temperatura superior a los 400 o 500 grados. El resultado es una diversa variedad de piezas u objetos de terracota o alfarería de basto, de loza y del conjunto de porcelanas. Además de denominar la técnica y su actividad, también da nombre al conjunto de objetos y su producción. Su uso inicial fue la fabricación de recipientes empleados para contener alimentos o bebidas. Más adelante se utilizó para modelar figurillas de posible carácter simbólico, mágico, religioso o funerario. También se empleó como material de construcción en forma de ladrillo, teja, baldosa o azulejo, conformando muros o revistiendo paramentos. La técnica del vidriado aumentó su atractivo suntuario y su uso arquitectónico. A partir del siglo XIX se aplicó a la industria como aislante eléctrico y térmico en hornos, en motores y en blindajes. La moderna cerámica se aplica a las industrias de silicatos, grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen más del 95% de la corteza terrestre, y como complemento en tecnologías de construcción asociadas al cemento. También es la base de técnicas de esmaltes sobre metal. Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos, que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. Las cerámicas tradicionales están compuestas de arcilla. Sin embargo, en la actualidad existen numerosos materiales cerámicos de diferente composición que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria aeronáutica y la medicina. La pasta cerámica más básica es el barro común o barro rojo, que está formado por silicatos de aluminio, procedentes de la descomposición de otras rocas primarias, y puede tener diferentes impurezas como óxido de hierro, que le da el tono rojizo. Para obtener objetos de cerámica a partir del barro, es imprescindible un horno que caliente el material a altas temperaturas. Materia prima. Las materias primas de la cerámica son la arcilla, el desgrasante o clastos y el agua. La arcilla es llamada fracción fina de un suelo o sedimento, siendo el conjunto de partículas minerales que tienen un diámetro de 2 micras o menos. Algunos autores prefieren denominar la materia prima de la cerámica como tierras, porque las arcillas seleccionadas nunca son puras. Están mezcladas con algunos elementos minerales de mayor tamaño o fracciones gruesas, no plásticos o desgrasantes. Es decir, aunque mayor el porcentaje de material sea arcilla, no lo es todo. También contienen limos y arenas en cantidades variables, que serán factores determinantes respecto al tipo de textura. La razón que se usa la arcilla es por su propiedad plástica, sus facultades de moldeo en el estado pastoso, pero dureza en el estado cocido. El desgrasante se añade o ya va incluido en las arcillas para que sirva de armazón y de solidez a la parte plástica de la cerámica. Las arcillas tienen una gran capacidad de absorción de agua, no solo la interseca, sino también la añadida por el alfarero para darle plasticidad y poder moldearla. Supone el 18 o 25% del total. Si se le echa poca agua, se fragmenta, y si se le echa mucha, ya no es plástica. El desgrasante suele ser más visible en la pared interior, ya que en la exterior normalmente se procede a un acabado final por alisamiento, por motivos estéticos y prácticos. Por ejemplo, para evitar en lo posible la porosidad. Los desgrasantes pueden ser minerales como el cuarzo, calcita, feldepasto, esquisito, mica, etc. Orgánicos como el carbón, vegetales, cereales, hojas. Animales como conchas, fragmentos de huesos y trozos de cerámica, fragmentos de sílex, etc. Su tamaño puede ser de fracción gruesa, como 2 milímetros, media de 2 a 1 milímetro o fina de 1 milímetro. El tipo de desengrasante en ocasiones era seleccionado según la función que fuese a cumplir la vasija. Para las que tenían que soportar altas temperaturas, como los crisoles, por ejemplo, añadían gran cantidad de cuarzo. Distintas técnicas de modelado. El modelado simple. Manipula la masa o pella de barro hasta darle forma con la mano. Tiene que estar húmeda y consistente. Se hace una masa homogénea tras numerosos dobleces y golpeándola, sosteniéndola con un puño y dándole palmadas enérgicas con la otra mano para ir adelgazando las paredes.
el modelado por bandas o rulos. Se moldean las baldas o anillos que superponen de forma elipsoidal. Después le da un baño de arcilla externa y se ocultan estas bandas. Pero a veces cuando se fracturan se pueden observar que se ha practicado esta técnica. Lo normal es que el fondo sea más grueso que el labio o boca. Modelado compuesto. Se modelan dos cuerpos independientes prefabricados, parte interior y parte superior de la vasija, que se ensamblan. Modelado aprovechando un molde. Ese molde puede ser de un cesto o una bolsa de cuero, una calabaza, etc. Historia. La invención de la cerámica se produjo durante el Neolítico, cuando se hicieron necesarios recipientes para almacenar el excedente de cosechas producido por la práctica de la agricultura. En un principio, esta cerámica se modelaba a mano, con técnicas como el pellizco, el colombín o la placa. De ahí las irregularidades de su superficie. Y tan solo se dejaba secar al sol en los países cálidos y cerca de los fuegos triviales en las zonas frías. Más adelante comenzó a decorarse con motivos geométricos mediante incisiones en la pasta seca, cada vez más compleja, perfecta y bella. En la elaboración junto con la aplicación de cocción, la aparición de un nuevo oficio, el del alfarero. Según las teorías difusionistas, los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de utensilios de cerámica con técnicas más sofisticadas y cociendo las piezas en hornos fueron los chinos. Desde China pasó el conocimiento hacia Corea y Japón por el oriente y hacia el occidente a Persia y el norte de África hasta llegar a la península ibérica. En todo este recorrido, las técnicas fueron modificándose. Esto fue debido a ciertas variantes. Una de ellas fue porque las arcillas eran diferentes. En China se utilizaba una arcilla blanca muy pura, el caolín, para elaborar porcelana, mientras que en Occidente estas arcillas eran difíciles de encontrar. Otras variantes fueron los motivos decorativos y los diferentes métodos utilizados para la cocción. El invento del torno del alfarero, ya en la edad de los metales, vino a mejorar su elaboración y acabado, como también su cocción al horno, que la hizo más resistente y amplió la gama de colores y texturas. En principio, el torno era solamente una rueda colocada en un eje vertical de madera introducido en el terreno y se la hacía girar hasta alcanzar la velocidad necesaria para elaborar la pieza. Poco a poco fue evolucionando. Se introdujo una segunda rueda superior y se hacía girar el torno mediante un movimiento del pie. Posteriormente se añadió un motor. Daba a la rueda diferente velocidad según las necesidades. Utensilios. El torno y el horno fueron los elementos fundamentales e importantes para la fabricación de la cerámica. Se necesita además pinceles y varillas para la decoración. Las principales herramientas o utensilios son palillos de madera para modelar vaciadores, herramientas de metal para esculpir medias lunas de metal o cuchillas de metal, cortador de barro, tornetas, tornos para ceramistas, extrusoras, barriles variados, jeringas con varias puntas, marcadores, cortadores con formas, técnicas y materiales. Las diferentes técnicas que se han ido utilizando han dado como resultado una gran variedad de acabados, como son la loza, el terracota, terracota vidriada, terracota esmaltada, fayenza, mayólica, porcelana, grés, biscuit. Historia de Galapa. Su nombre se debe al cacique que dominaba los diversos pueblos indígenas hasta la desembocadura del río Magdalena. Su descubrimiento se remonta hacia 1533 en marzo, cuando don Pedro de Heredia encontró el asentamiento indígena de la raza de los mocanás, mezcla de indios caribes y autóctonos. Galapa es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Atlántico, en la costa norte de Colombia. A la llegada de los españoles, en el lugar ya se encontraba un asentamiento indígena, lo que lo convierte en una de las poblaciones más antiguas del departamento. El nombre se le atribuye al cacique Jalapa. Como otras poblaciones indígenas, fue dada en encomienda en 1600 a Nicolás de Barros y posteriormente a Pedro de Barros, hijo. Los pobladores indígenas de la región no ofrecieron resistencia a los colonizadores europeos, y esto dio lugar a un acoplamiento que daría resultado a la creación de una economía ganadera.
Por estos antecedentes, Galapa es conocido como un municipio artesano, creador de canastos y máscaras. Además de eso, tiene una población ganadera y actualmente se están llevando a cabo la construcción de zonas industriales a gran escala en el municipio.